Imaginad un llano yermo, gris, sin vida, sin esperanza. Solo un vasto yermo que se extiende hasta allá donde alcanza la vista. Ni un alma, ni una expresión, por pequeña que sea, de la vida. A lo lejos, tan solo una especie de bruma incierta, un vapor pegajoso, casi como una secreción de lo infinitamente inerte. Camino un rato. No se oye absolutamente nada de nada. ¿Hay algo más espantoso que el silencio más absoluto? Este silencio, esta soledad inexpresable, esclaviza como 1000 años de torturas concentradas en un instante. De pronto, reparo su presencia entre esa misma bruma. Allí, cerca, a unos cientos de metros, se erige un gigantesco edificio, recortado contra el horizonte de forma casi absurda. Se diría, contemplado a lo lejos, que el edificio es una especie de apéndice de la propia arena reseca. Me acerco. El edificio llama poderosamente la atención, pero no solo por sus características. Algo emana de él, algo que parece reclamar sordamente mi presencia. Se constata, a una cierta distancia, que se trata nada menos que una catedral, una gigantesca catedral de aspecto gótico. Destaca, ante todo, además de por el hecho de constituir la única cosa existente en todo ese vastísimo llano desolado, por su tamaño gigantesco, y real. Un tamaño que me produce un ligero mareo. Cuanto más me acerco, más percibo la sensación que ese edificio no posee realidad, o esta es puramente ficticia, escurridiza, líquida. Algo efervescente, inquieto, parece constituir la esencia misma de toda la mole. Al situarme a poca distancia de la fachada, compruebo con horror el origen de esa sensación. Todo el edificio se compone enteramente, de pequeños y asquerosos arácnidos y miriápodos de todas clases y formas, billones, trillones de ellos, conforman y constituyen esta supuesta catedral. Así, no existe material inerte alguno, solo un número incalculable de estas criaturas, dispuestas de tal manera, a pesar de retorcerse y desplazarse constantemente, que, contemplados en su totalidad, forman cada detalle de la compleja arquitectura. La fachada presenta, a grandes rasgos, los elementos ineludibles en una catedral gótica europea. Dos grandes campanarios, cuyo punto más alto está a tal altura que obliga a levantar mucho la vista para divisarlo, una serie inacabable de filigranas y arabescos en perfecta simetría, ventanales delgados y altísimos, una roseta considerablemente hundida en el centro, que en realidad no es tal, sino un enorme agujero, y la ancha y solemne entrada, rodeada de las varias arcadas de rigor. Vista de lejos, todo es bello y comunica serenidad, elevación, imperfectibilidad. Al acercarse, sin embargo, se percibe con creciente asco un perpetuum mobile, un cosmos viviente de 8 patas, quelíferos, antenas, aguijones, pinzas. Producen un ruido, un chirrido, un crujir como de nota baja y constante, eterna, como clavada en el aire, un zumbido hipnótico que se diría que no empezó ni terminará jamás. El tamaño del edificio es, repito, extraordinariamente enorme. La nave central se extiende, en su longitud, aún bastante más de lo que pareciera arquitectónicamente posible. Se diría que alberga un pequeño e independiente universo aislado completamente del otro, del grande. No hay puertas. Nada se opone, en apariencia, a que yo entre. No me atrevo, al principio, a pisar los grandes peldaños que preceden, ceremoniosos, la entrada, hecha, como todo lo demás, de bichos que se retuercen y se escurren frenéticamente, en todas direcciones, sin parar un solo momento. Lo increíble es que yo desee entrar en esa repulsión palpitante, en ese asco viviente. ¿Cómo es posible? Yo mismo me lo pregunto innumerables veces. Los arácnidos, en efecto, siempre me han provocado un rechazo instintivo. Que alberga el interior de ese sitio, y que, sin emitir sonido o realizar movimiento o señal algunos, parece que me llama a mí, personalmente, con un mensaje oscuro e informulado que solo a mí me es dado descifrar. Así, tras vencer un asco inicial, piso suavemente, con gran timidez, el suelo. Se diría que mi pie fuera a hundirse, para luego ser yo víctima de una avalancha ascendiente de ávidas criaturas, que me cubrirían por entero, para desmoronarse a los pocos instantes, dejando tras ellas solo un cuerpo horriblemente destrozado. Pero no. La densidad arácnida es tal, tanto su abigarramiento y su compactez, que casi parecería estar caminando sobre cemento endurecido o sobre piedra. Con la única diferencia que una suave vibración, un movimiento constante se percibe bajo los pies. Ando con cierta cautela, con movimientos pausados y suaves. De todas maneras, las bestezuelas no parecen molestarse lo más mínimo por mi presencia, y ni siquiera parecen repararla.
Ninguna imaginación humana podría calcular o siquiera intuir el número de arácnidos allí presentes. Además, parece haberlos también en una variedad increíble, tanto de morfología como de tamaño. A medida que voy avanzando por el interior de la nave central, me sorprendo a mí mismo por la relativa calma que conservo. Normalmente, esta clase de artrópodos me repele, y no puedo acercarme a ninguno de un cierto tamaño sin un escalofrío. Y, no obstante, ahora, al estar literalmente rodeado por trillones de ellos, siento sobre todo una especie de curiosidad, si bien aún me repugnan instintivamente, hasta cierto punto, ciertos ejemplares concretos o ciertos retorcimientos y escurrimientos que observo aquí y allá. Me doy cuenta de que, sin duda, la taxonomía científica moderna no ha clasificado ni siquiera la tercera parte de los animales aquí presentes. Escorpiones gigantescos, de coloración dorada con franjas marrones. Pequeños alacranes con amenazadores aguijones. Cochinillas de sensibles y temblequeadoras antenas. Escolopendras de larguísimo cuerpo y venenosos colmillos. Arañas de todos los tamaños y diseños, desde aquellas cuyo cuerpo es tan minúsculo que apenas se ve, pero cuyas patas son sorprendentemente largas en comparación, hasta pesadas tarántulas peludas, de color marrón muy oscuro y aspecto indolente y soñoliento, pasando por las infames viudas negras, cuyo dorso negro dibuja en un costado una amenazadora cruz de color rojo vivo. Como he dicho, no parecen reparar particularmente mi presencia, o al menos esta no les molesta, puesto que a cada pisada noto, bajo las suelas, un sinnúmero de frenéticos y atareados movimientos, choques, deslizamientos y escurrimientos. Por dentro, la catedral, o lo que esta viscosidad monstruosamente gigantesca sea, está increíblemente cincelada y acabada hasta en sus más mínimos detalles arquitectónicos y decorativos. Así, no parece tener absolutamente nada que envidiarle a las más pesadas y acabadas moles europeas de estilo gótico. Con la excepción, claro está, que estas últimas están compuestas simbólica y significativamente de piedra, mientras que la que ahora visito es un enorme amontonamiento de asquerosas bestezuelas que se arrastran. Pero esta es, en fin, una consideración de orden moral, y yo me refiero aquí al acabado y perfección estrictamente técnicos. En efecto, toda decoración, toda efusión barroca, toda minuciosidad están presentes, en esta bóveda gigantesca, hasta un grado inconcebible. Los más espectaculares pilares, contrafuertes, arcos ojivales, pináculos, gárgolas, claristorios, absidiolas y arbotantes afloran por todas partes, en derroche espectacular. Un hondo escalofrío me recorre el espinazo, sin embargo, al recordar, acto seguido, de qué se componen. Por supuesto, el elemento de iconografía religiosa está completamente ausente en esta especie de templo. No existen esculturas de santos, ni imágenes bíblicas, altares con grandes crucifijos, etc. Solo arabescos, filigranas y decoraciones neutros, decorativos, sin mensaje o carga ideológica alguna. Otra característica curiosa es que no hay vitrales. Sí veo, a cada lado, los altísimos y estrechos ventanales de turno, pero sin cristal alguno en su fondo, sino pura pared, por decirlo de este modo. Así, la única fuente de luz, difusa y tenue, por lo demás, que entra en el recinto pasa a través del enorme agujero roseta en el centro de la fachada. De modo que, cuanto más se adentra uno en el interior de la nave, hacia lo que sería el altar principal, pues en este templo no existe crucero o transepto alguno, menor es la iluminación del lugar, así que poco a poco tengo que entornar los ojos para distinguir los detalles. A medida que voy avanzando, sin embargo, una sensación, que se acrecienta cuanto más me alejo del único chorro de luz, increíblemente desasosegante se apodera de mí. Ya ni siquiera se escucha el zumbido de los artrópodos. Un silencio irreal, repugnante, impera ahora entre estas paredes. Siento, oscura e inexplicablemente, que, al fondo de la bóveda, un centenar de metros más allá, aproximadamente, acecha o palpita algo increíblemente repulsivo, espantoso. Algo que hiela la sangre solo al imaginarlo. ¿Qué? No tengo la menor idea. Pero sí percibo que, sea lo que sea, posee un poder hipnótico muy fuerte, ineludible, que se ha adueñado de mí. El fondo del recinto, completamente envuelto en tinieblas, no parece ya muy lejano. Poco a poco, con paso seguro y muy contra mi voluntad, avanzo hacia él. Se trata de una oscuridad impenetrable. El chorro de incierta luminosidad ya queda muy atrás, y parece que me estoy zambullendo de cabeza en el mismísimo infierno. Estoy desesperado, y mi desesperación va en aumento.
Siento que preferiría infinitamente pasar el resto de mi existencia rodeado de las tarántulas y los alacranes, que tener que contemplar un solo instante aquello que mora allá, en la hondura de la tiniebla, y que me controla hasta el punto de mover mis pasos hacia. No sigas. Detente. No hay esperanza, ya casi me envuelve completamente esa vomitiva tiniebla, como si quisiera convertirse en el mismísimo aire que yo fuera a respirar para el resto de mi existencia. Asco, asco extremo. ¿Qué será de mi pobre alma? Dios mío. Ahora ya. Exactamente en ese momento me despierto. Siempre hemos pensado que nada nos es inaccesible, algo que a veces pienso que puede ser un fatídico error, bajar la guardia contra lo que desconocemos. Es cierto que ahora la calidad de vida y la tecnología han mejorado desde los últimos años, llegando incluso a la luna, algo que hace unos siglos anteriores era algo utópico, un sueño irrealizable. Esta ambición nos ciega. Son muchas las preguntas existenciales que cada uno nos hacemos y que por ahora están fuera de nuestro entendimiento. Si les soy sincero, prefiero no pensarlo. No existen palabras para definir lo que pasa más allá de lo que el razonamiento humano nos permite comprender, y si alguien lo ha intentado, tuvo que haber muerto en el proceso. Ahora, os relato desde mi carnal prisión de tormento lo que me sucedió hace unos días anteriores. Me llamo Luis Alberto Rubio, un guardia civil toledano, o eso era antes de estar como estoy ahora. Ya llevaba 7 años en el oficio con una aparente normalidad. Puede que a veces hubiera ciertos altercados delictivos, pero gracias a Dios nunca llegaron a haber muertos, menos en una ocasión que por culpa mía y de mis compañeros matamos a un ciudadano por equivocación, pero eso carece de importancia. En realidad deseaba tener algo que me pusiera a prueba, algo oscuro y peligroso, aunque posiblemente esa idea la saqué de alguna serie policíaca. Mi vida era muy rutinaria y aburrida, prácticamente me daba paseos a mí mismo para ver alguna posible amenaza, pero la ciudad de Toledo era muy tranquila. Una noche de abril, a las 12 de la noche, mientras patrullaba con tranquilidad, mis superiores me alertaron por la radio de la Guardia Civil con un mensaje bastante grotesco. Atención, hemos recibido una llamada de un ciudadano de que varias personas han aparecido muertas en la iglesia de Santo Tomé. Acaté la orden y me dirigí a esa posición bien conocida en Toledo. Pensé, puede que esta sea la prueba, y con cierta ilusión bajé del coche y me fui a investigar lo sucedido. Cuando entré en la iglesia me llevé la mano al corazón mientras observaba los cadáveres. Era horrendo, abominable, cruel, no me quería parar a pensar de qué manera habían torturado sus cuerpos. Estaban todos tirados al suelo, abiertos de canal y con las caras perfectamente despellejadas. Sus ojos sin párpados me observaban, estaban perfectamente colocados para mirar hacia la entrada. Me acerqué a los cadáveres y también aprecié millares de agujeros y perforaciones, no muy limpias y hechas de tal manera que no me quería imaginar estar en esa situación. No los podía reconocer, sus pelos arrancados, sus caras despellejadas, sangrando aún, abiertos de canal. Deduje que eran 3 hombres y 2 mujeres por sus ropas, era la única manera de reconocer su género. Más agentes entraron y se quedaron atónitos ante tal escena dantesca. ¿Quién pudo haber hecho esto? Otra noche, pasadas unas semanas y un poco más calmado respecto a lo sucedido, recibimos una noticia similar pero con una diferencia. Hemos contactado con llamadas anónimas, al parecer, en la calle de San Marcos están cayendo cuerpos, desconozco qué quiere decir pero id a comprobarlo, puede que sea el asesino de Santo Tomé. Cuando entendí que esa orden era en general, el corazón me latió brutalmente, no quería observar otra carnicería y de por sí la descripción recibida no era agradable. Me armé de valor tras meditarlo en silencio y acudí a la zona. Otros agentes se adelantaron, posiblemente por el tiempo que estuve meditando el venir aquí, y empezaron a entrar en las casas para ir hacia un tejado donde parecía verse caer por las cañerías sangre. Los agentes empezaron a entrar y yo, aposta, me coloqué el último, intentando evitar entrar o por lo menos entrar el último. Para mi sorpresa, uno de los agentes que subió cayó de cabeza contra el suelo desde el tejado. El impacto fue brutal, su columna vertebral no pudo sostenerse tras esa caída tan limpia. Yo, en un estado de shock, observé su cuerpo y me sujeté el pecho mientras caía despavorido hacia atrás, para nuevamente observar a otros guardias caer. Uno cayó ardiendo, otro cayó de pie, destrozándose los huesos de sus piernas, otro cayó sin ojos, evidentemente caían ahora cuerpos de mis compañeros. La gente empezó a rezar y a huir, dejándome a mí solo con mis compañeros agonizando.
Me acerqué arrastrándome al compañero que cayó rompiéndose las piernas en el golpe, aún vivo, y le pregunté qué había arriba. Tragué saliva y le apreté su temblorosa mano con dolor para conseguir de una maldita vez una respuesta. Él me miró a los ojos y en silencio. No entendía qué quería decirme, hasta que comprendí que me advertía de algo. Me giré con lentitud a donde él miraba y observé una figura. Una persona encapuchada y con unas cadenas en la mano me miraba desde el tejado, lleno de sangre y con la cabeza de un compañero. No podía distinguir muy bien qué era, además del miedo que me paralizaba. Me giré hacia mi agonizante compañero y descubrí que su cabeza no estaba, la cabeza que tenía el encapuchado era la suya. El encapuchado giró hacia atrás y desapareció de mi vista. Yo, pálido y casi tan callado como mis compañeros muertos, empecé a pensar en las millares de posibilidades de quién o qué era. Quien se conocía como el asesino de Santo Tomé no era algo humano. Las aberraciones que hizo sin motivo aparente a sus compañeros y a las víctimas en la iglesia eran realmente inhumanas, algo que deduje que no pudo haberlo hecho alguien con una mentalidad humana. Mis superiores entendieron mi mensaje, pero en el sentido de los asesinatos y no en el de la identidad del asesino de Santo Tomé. Me fue usual recibir comentarios de que dejará de ver series policíacas o de miedo que según ellos afectarían de modo negativo en mi trabajo, pero yo sabía perfectamente lo que había visto. El miedo, unido a mi humana necesidad de entender quién era y por qué hacía esto, me levantaron las fuerzas para ir independientemente a la búsqueda del asesino de Santo Tomé. Conseguí camuflar mi presencia en el cuerpo policial y en el de la Guardia Civil para poder recibir alguna noticia sobre el asesino, y adelantarme. No fue tras 5 semanas hasta que recibí otra noticia y nuevamente misteriosa. Ese maldito perro ha hecho otra vez de las suyas, parece que se ha cometido un asesinato en la avenida de Europa. Maldita sea, id para allá cagando leches. Al ser una avenida, era una zona más pública y posiblemente tenía la esperanza de encontrarlo nuevamente y a la luz artificial de las farolas. Llegué y esta vez sí no pude evitar vomitar. Un hombre totalmente despellejado y con una sonrisa siniestra. Pero no una sonrisa facial, le habían rajado la boca hacia los pómulos. Miré alrededor espontáneamente, intentando interceptar al asesino antes de que la policía llegara. En una mirada fugaz lo alcancé, me miraba desde una esquina poco iluminada que nuevamente no me permitía identificarlo. El asesino hizo un gesto con su mano, quería que lo siguiera. Tragué saliva y salí corriendo hacia él. Mis fuerzas mermaban cuanto más me acercaba a esa esquina, como si el miedo lentamente se apoderase de mí al ver esa oscura y desconocida esquina. El asesino, como cabía esperar, no estaba justo en esa zona, sino más adentro. Lo sabía sencillamente por unos estruendosos ruidos de cadenas arrastrándose por el suelo a cada paso que él daba. Me adentré a la penumbra del callejón oscuro hasta el momento en que no podía saber dónde pisaba ni caminaba. Con todos mis sentidos apagados me sentía desorientado. Me daba la sensación de que caminaba en la nada. Parecía que entraba al abismo. Ni se podía ver el cielo estrellado, estaba todo oscuro hasta que en un momento de confusión avisté una luz, a la lejanía. Fui hacia ella corriendo, tropezando con algunas cosas que ignoré durante ese momento hasta que a medio camino hubo un destello luminoso que me cegó. Abrí lentamente los ojos y observé dónde me hallaba, esto no era un callejón. Me encontraba en un espacio cerrado, un pasillo larguísimo que parecía no tener principio, pero sí un aparente fin luminoso. Este pasillo estaba compuesto por losas cuadradas negras y blancas, desde el techo hasta las paredes y al suelo. En un arrebato de locura al no comprender nuevamente qué pasaba a mi alrededor, corrí hacia adelante con mayor fuerza, hasta que me tropecé con algo que parecía del mismo peso de los objetos que me encontré antes, pero descubrí que no eran unos objetos, eran cadáveres despellejados. Sentía la necesidad de no mirar hacia atrás, pero al mismo tiempo de salvar mis espaldas de lo que pudiera sucederse, una ola de cuerpos descompuestos y sangre empezaba a rellenar todo el pasillo. El miedo y la adrenalina se dispararon como un petardo al explotar, corrí con muchísima fuerza para impedir ser alcanzado por aquella masa e incluso me atrevería a decir que sacaba fuerzas de flaqueza. La luz parecía más cercana y a la vez más cegadora, pero poco me importaba quemarme los ojos con tal aberración tras mis pies. Al entrar en aquella luz accedí a una especie de edificio, muy similar a los usados en los manicomios con reforzadas puertas y largas prisiones acorazadas y acolchonadas.
Estaba débilmente iluminada, únicamente recibía los rayos solares a través de las ventanas, dejando algunas zonas oscuras y inundadas por el viento que entraba por las ventanas con varios golpes. Llegué a un punto en el cual todo el suelo estaba lleno de sangre, pudiendo oír mis pisadas chapoteando sobre el charco. Mis manos temblorosas se agarraron a la pared cuando vi caminar hacia mi posición unas personas con chaquetas llenas con cinturones. Estas personas de pesadillas estaban despellejadas de la misma manera que los cadáveres que me encontré en el camino y en la iglesia, pero con una diferencia. Estaban vivos. Pasé desapercibido, pero estaba claro que en el caso de tener conciencia me habrían visto. Pasaron como si nada, solo lloraban. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar, una especie de risa en intervalos raros que provenían de algo que claramente parecía artificial. Seguí escuchando esa sonrisa hasta un despacho. En la puerta de dicho despacho, que me impedía pasar, había un marco y escrito en sangre se podía leer: todos somos iguales ante la ley, pero no ante los que se encargan de ejercerla. Antes de adentrarme, analicé la situación y intenté encajar algunos datos. La frase en la puerta del despacho, los cadáveres atados vivientes y la manera desconocida y dantesca de haber llegado hasta aquí, no pude encajar nada, pero sí analizar, posiblemente la respuesta estaba detrás de esa puerta. Agarré el pomo y antes de hacerlo girar escuché la risa con mayor potencia, haciéndome retirar la mano del susto y percatarme de que el marco cambió de mensaje. La justicia y los jueces son actos y seres divinos. Mas para quien recibe su juicio, no son más que atrocidades y monstruos. La sangre se corría hacia abajo y el marco estaba intacto. En un acto reflejo y por puro miedo lancé una patada a la puerta, derribándola y adentrándome en el despacho. Todo estaba oscuro y la sangre que encharcaba el pasillo también lo hacía aquí, menos lo que parecía ser una televisión de los años 50 o cercana a esa fecha. En la pantalla del monitor había una cara en blanco y negro que me miraba con una amplia sonrisa. Parte de su rostro no se veía, solo los pómulos, sus dientes, sus ojos y algunas partes de la cara que brillaban hacia un foco. Estaba justo delante de mí y yo no me atrevía a entrar. La cara pálida, posiblemente por la mala calidad de la televisión, empezó a hablar en un idioma que desconocía. Hablaba muy rápido y con los mismos intervalos fuertes y agudos cada 5 segundos, hasta que paró de golpe y sonrió, diciéndome en castellano: las vistas del infierno traen de vuelta a sus espectadores. Esas frases sin sentidos me colocaron los vellos de punta, echándome hacia atrás para correr hasta que desde la habitación algo se me abalanzó desde esa penumbra inquietante. Era el asesino de Santo Tomé. Pero no me alegré al verle. Me tiró al suelo y me presionó con su pierna al suelo mientras colocaba lo que parecía un arpón encadenado a su brazo, oxidado y ensangrentado en mi cuello. En ese momento me estaba manchando completamente de sangre. A la poca luz de las ventanas podía observar cómo era, y nuevamente me arrepentí de ello. Su estatura se calculaba por los 2,20 metros, era realmente gigantesco, encapuchado como vi vagamente en la avenida de Europa, pero no con una capucha normal y corriente. Era una sudadera grisácea con capucha y con cremallera, que, de igual manera que el arpón, presentaba oxidación y manchas de sangre, pantalones vaqueros negros y desgarrados, guantes de cuero negro y manchados de sangre y estaba completamente descalzo. Su abdomen presentaba gran musculatura ya que estaba tapada vagamente por su sudadera, viendo su piel grisácea. Su rostro fue lo peor, además de su piel grisácea con gran parte de su cara tapada hasta el cuello por una manta roja, negra y gris, solo dejándose ver la parte izquierda facial donde observé su coloración. Pero lo más irritante era que tenía su único ojo visible, ya que el derecho estaba tapado, de color completamente blanco. Este alzó su brazo apuntándome con el arpón mientras pronunciaba: la justicia es ciega. Lo que pareció una escena de terror aparentemente fue una pesadilla, pues me desperté en mi cama. No sabía qué pasó e incluso pensé que todo fue una pesadilla totalmente, hasta que encontré una foto colocada bajo mi almohada. Una foto que no estaba hecha con las grandes cámaras digitales y modernas, era una de calidad baja donde podía apreciar el rostro de quien salió en el monitor de los años 50 que descubrí en ese tenebroso despacho. Arrojé la foto al ver la imagen y empecé a respirar hondamente. Me lavé la cara, me vestí, pues estaba en pijama, de allí deduje que había sido una pesadilla, y me dirigí hacia mi cuarto nuevamente para abrir las ventanas y observar que era de día, exactamente las 12:20, lo que quería decir que llegaba tarde a mi trabajo. Me vestí torpemente y casi me caí en más de una ocasión por las prisas.
Llegué a la oficina, posiblemente algo menos arreglado, pero no era consciente de ello, y me presenté ante mis compañeros de trabajo, aún impactados por la muerte de nuestros compañeros durante la noche pasada. Sus caras pálidas, mirando el inmóvil papel y con sus miradas tristes. Me senté en mi oficina y empecé a oír como algunos de mis compañeros decían que estas noches no pudieron dormir por una serie de pesadillas o malos sueños. Me levanté de golpe para escucharles mejor e implorar que repitieran lo que les había sucedido y todos coincidieron, pesadillas con los rostros del asesino de San Tomé. Todos mis compañeros y yo empezamos a aislarnos de la oficina en general y a simular una alerta, para poder salir de la oficina y pensar. Un asilo, o manicomio, eso es donde todos coincidíamos. Solo había una realmente cercana y únicamente exclusiva en Toledo, la Quijotiz. Decidimos ir hacia allí, más seguros al estar en grupo e ignorando las reclamaciones de nuestros superiores. No queríamos ir muchos de entre nosotros, pero fuimos todos. Cuando llegamos, entramos a un gran vestíbulo y aparentemente vacío, pero no abandonado. Estaba todo demasiado limpio y arreglado para estar abandonado a las 2:30 de la mañana con una gran cúpula de cristal que dejaba pasar la luz, teniendo en cuenta también lo costoso y continuo que es manejar un manicomio. Nuestra impresión y curiosidad nos apartó de la vigilancia, que nos salió cara. Uno de mis compañeros fue atravesado por un arpón, justamente el arpón que todos recordamos haber visto. Mi compañero cayó confuso mientras miraba su pecho agujereado. Todos miramos a nuestro alrededor. ¿De dónde salió el arpón? El asesino está aquí. ¿Cómo lo hizo eso? Eso era lo que yo me preguntaba inútilmente. Repentinamente un buitre aterrizó en el cuerpo arrodillado de mi compañero agonizante y le arrancó con su pico el corazón, matándolo. La ira de uno de mis compañeros se desató e intentó darle al buitre con su pistola, pero fue víctima de otro arpón. Miramos al buitre volar por el techo, haciendo que durante un instante la luz solar del día se volviera negra y que todo el vestíbulo estuviera polvoriento, caótico, deformado, ensangrentado, con miles de ojos mirándonos y él estaba allí, no lo veíamos, pero nos sentíamos observados. El buitre voló hacia arriba, atravesando la ahora agrietada cúpula de cristal y se acomodó en el hombro del asesino de San Tomé, manchándolo de la sangre de sus recientes víctimas. Estaba en la cúpula de cristal, encima del cristal agrietado. Esa gran imagen de la mujer vendada sujetando una espada y una balanza ahora era un hombre cruel y monstruoso, con un ojo ciego, un arpón y un buitre. Él lanzó otro arpón a la superficie de la cúpula, rompiéndola en miles de cachos que cayeron como cuchillas afiladas a todos mis compañeros e inclusive a mí. Un mar de sangre y cristales, y yo aún vivo y sufriendo por los cortes. El asesino se colocó ante mí, con su buitre y su arpón. Sin aliento en el alma, le dije tembloroso: ¿qué hemos hecho para sufrir de esta manera? Y él contestó de manera imperativa: pecáis de arrogancia, Diego. Vuestra arrogancia mató a un inocente. Su fría voz se clavó en mi mente, recordándome el incidente que en el principio resté importancia. ¿Qué derecho tienes tú juzgándonos? No eres nadie. Su risa fría y los crujidos de sus articulaciones colocándose de cuclillas ante mi rostro. No solo los jueces juzgan. Es lo que recuerdo. Ahora dejadme mientras soy sedado por la sangre del inocente que maté, dejadme retorcerme en mares de tripas, degolladas por el buitre inquisidor que remata para un vulgar juez, que más que juez es verdugo. Lo maldigo su osadía enfrentándose a la moral humana y a su tablón de ajedrez destructivo. No solo los jueces juzgan, no solo los jueces juzgan, no solo los jueces juzgan. Según se ha comprobado, este mensaje data del año 1997, según la primera fuente, y fue un mensaje en cadena que se mandó de manera aleatoria a varias personas sin razón alguna, pudiendo haber descubierto vagamente que quien pudo haber enviado este mensaje fue el usuario del Hotmail cronos1994@hotmail.com. Yo personalmente lo recibí de otro compañero mío de pueblo y se extendió por nuestras redes como una plaga, puesto uno lo recibió y se extendió como un efecto cadena. Sobre si nos ha pasado algo o una muerte, no. Solo el pequeño susto de la imagen de abajo y la escritura caótica y sin sentido de los hechos escritos. El mensaje se llamaba en realidad, por lo menos en el año 2006, el demonio de Toledo, pero posiblemente se haya cambiado por el tiempo, incluso el contexto, y acabado, que así nos ha llegado, en el asesino de San Tomé. Varias calles nombradas y la propia iglesia han existido, pero desconocemos al policía y la existencia del manicomio.
No creas todo lo que dicen, muchas veces somos víctimas de lo que vemos o escuchamos, caemos totalmente en las mentiras de la gente. A veces aprendemos la lección y no volvemos a caer en la misma trampa, otras veces, seguimos haciéndolo sin darnos cuenta de cuál fue el error. Pero ¿qué pasaría si después de aprender la lección, alguien te demuestra que no todo lo que ves es falso? Mi nombre es Isabel, pero prefiero que me llamen Bel para acortarlo. Soy una niña normal de 16 años, que le gusta pasarse un buen sustito de vez en cuando. Por eso suelo buscar por internet algún relato que me erice los pelos, pero después de haber leído tantos dejé de creer en ellos, y perdieron su gracia poco a poco. Un día, encontré una extraña leyenda urbana que decía que si te metías a cierta página a cierta hora, una mujer te vendría a visitar y te arrancaría los ojos. Por supuesto yo no creí en esa historia, ya no saben qué inventar me dije, y lo dejé. Se lo pasé a una de mis amigas, pareció entusiasmarle, y me retó para que hiciera lo del relato. Mi ego no me permitía quedar mal parada en ese reto, así que acepté, y me vi forzada a estar sola frente a un monitor, con las luces apagadas, a medianoche y a punto de entrar a esa página. Debo admitir que me dio miedo, ¿y a quién no? Esperé los segundos exactos para entrar a esa página, y al ver los 4 ceros en la hora del monitor, apreté el botón actualizar del navegador. Esta página web no está disponible. ¿Lo habré escrito mal? Antes de que se acabara el minuto de la medianoche, lo intenté varias veces y nada aparecía, solo una página de error, nada, nada. Esa supuesta página no existía, solo era una leyenda urbana. Luego de hacer una foto para que mi amiga me creyera que cumplí con el reto, me puse a dormir como siempre. Al día siguiente, le mostré la foto y me gané la admiración de los que no se atrevieron a entrar, pero a uno de ellos parecía no importarle, no era que él también lo hubiese hecho, sino que decía que yo realmente no había demostrado nada, ya que eso no era real. ¿Has oído hablar de la noche de los que lloran? Dijo, me dio un papel con la dirección de una página web muy extraña, estaba escrita con letras y números, no podía entender lo que decía. Bajo la dirección había unas instrucciones, decían que debía entrar con las luces apagadas, a medianoche y totalmente sola. Clásico me dije. Esto no era nada nuevo para mí. Luego de leerlo varias veces, vi una frase que no había visto antes ya que estaba con una letra muy pequeña, debes entrar completamente sola. Me extrañé porque al parecer era importante ese punto, como sabía que solo era una leyenda urbana, solo lo arrugué y lo guardé dentro de uno de mis bolsillos. Tiempo después vi una noticia realmente extraña en la televisión, una persona había muerto frente a su computador, cualquiera diría que no tenía nada de especial, si no fuera que esa persona tenía medio cuerpo pegado a la pantalla del monitor, como si alguien hubiese roto el vidrio de una ventana y lo hubiese tirado de los brazos desde adentro, para luego volver a poner un vidrio en medio de su cintura y dejarlo atrapado. Nunca había visto algo así, pero lo que luego oí fue lo que me dejó petrificada. Luego de buscar el historial en su equipo, descubrieron que la última página en la que se había metido fue una extraña web hecha de números y letras, nadie sabe aún su significado. Al instante recibí una llamada, era mi mejor amiga diciendo que vendría corriendo a mi casa. Cuando la veo llegar, llega desesperada diciendo que había encontrado algo fascinante que yo debía ver. Entramos a mi habitación y se puso a buscar en internet la dirección que me había dado esa persona, aparecieron un montón de foros y otras páginas en que alertaban a la gente no entre a esa página, no se arriesgue, mi tío se murió por culpa de esa página, millones de personas tratando de que nadie entrara a esa página web. ¿Y tú crees que si a ellos les hubiese pasado algo malo, estarían allí alertando a los demás? Nadie dijo nada acerca de qué era lo que uno veía al entrar a esa web, ni por qué estaba escrita de esa forma. No pude evitar sentir miedo al ver todas esas advertencias, mi amiga parecía muy entusiasmada. ¿Qué tal si probamos nosotras esta noche? Cuando dijo eso asentí al instante, como un acto reflejo, traté de negarme de inmediato pero me siguió insistiendo, no me quedaba otra, debía asumir y entrar en esa página. Esperamos que se hiciera de noche y probamos entrar en esa página, comprobamos varias veces que estuviera bien escrito, pero solo aparecía un mensaje de error. Esta página web no está disponible. Quizá fuese como la otra web, donde solo se podía entrar a medianoche. Una vez que vimos los 4 ceros, entramos a la página. Solo había un fondo negro, y unos números en la esquina inferior derecha de la página. No había ningún botón que nos llevara a la página siguiente, nada, solo esos números que subían muy lentamente.
Mi amiga empezó a desesperarse, cliqueó como loca toda la pantalla, pero solo logró soltar el pequeño botoncito del mouse, que lo tenía fallando desde hace mucho tiempo. Vaya porquería de página, dijo, y se levanta dejándome sola en la habitación. Antes de que saliera, tomo el mouse para buscar si había algo que ella no logró encontrar, y cuando paso el puntero sobre los números, aparece un mensaje escrito en blanco en medio de la pantalla. B13NV3N1D0. Llamé a mi compañera para que viniese a ver lo que había encontrado. Volvió corriendo y se sentó a mi lado como estábamos antes. Cliqueó el mensaje y nos llevó a una nueva página, tenía también el fondo negro, y había un pequeño mensaje en el centro que decía algo así como H45V3N1D0C0MP L3T3T4M3NT3S0L4, y dos opciones abajo que ponían sí o no. Mi amiga ni siquiera me preguntó, puso sí, apareció otra pantalla completamente en negro, y se quedó allí por bastante tiempo. Nos miramos por un rato, tratando de adivinar qué era lo siguiente, pero un chillido ensordecedor nos hizo devolver la vista a la pantalla. Solo había un mensaje que decía P0RQM13NT35. Nos llevamos las manos a los oídos. Mi amiga suplicaba que apagara los parlantes, pero yo siempre los tengo apagados. Me puse a buscar una manera de apagar el sonido, traté de cerrar la página, pero el botón X no estaba. Apreté el botón de apagado, traté de desconectar el computador, pero el chillido no cesaba. Tratamos de salir de la habitación, pero el chillido era tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie. Cuando el chillido cesó, una imagen apareció en la pantalla. Mi amiga, que aún estaba sentada frente al monitor, se puso a gritar. Era la imagen de una persona. Tenía la piel muy blanca, no tenía cabello ni boca, pero de alguna manera parecía que estuviese sonriendo. Mi amiga trató de levantarse y salir corriendo, pero lo que vi a continuación fue lo que no es posible explicar con palabras. El extraño ser sacó ambos brazos por la pantalla del monitor y tomó a mi amiga de los suyos, la empezó a tirar hacia adentro. Yo traté de ayudarla, la tomé de la cintura y traté de mantenerla conmigo, pero solo logré mantener sus piernas fuera. La pantalla se puso en negro nuevamente, y se quedó allí, con medio cuerpo fuera de la pantalla. Había dejado de patalear, ya no se movía. Me di la vuelta para ver si el resto de su cuerpo estaba al otro lado de la pantalla y nada, no había nada detrás del monitor, era como si una trituradora la hubiese destrozado. Salí corriendo a buscar ayuda, nadie me creyó lo que vi. ¿Y quién me iba a creer? Luego de muchos años, comprendí que hay cosas inexplicables en este mundo, y algunas cosas que no tienen por qué ser ciertas. Desde ese día, cada vez que encendía el monitor, recordaba las escenas que vi ese día, pensaba en lo que pude haber hecho y no hice para ayudarla, que pude haber tomado en serio las advertencias que me dieron. Una vez me dijeron que no todo lo que decían era cierto, que no todo lo que mostraban era real. Ahora debo vivir con las consecuencias. Grabación de un celular encontrada en el lugar del fallecimiento. El sujeto graba lo siguiente en forma de lo que parece ser una última declaración. 2 días antes el sujeto milagrosamente había sobrevivido a un extraño incidente. Desde siempre he creído que mi razón me ha estado ocultando de lo que me rodea, imaginaba mi mente como una delgada sábana que al romperse descubriría mi locura. Mi imaginación era tan grande que cientos de ideas diferentes atravesaban mi mente cuando estaba a punto de dormir y veía la oscuridad, que para mí ocultaba algo siniestro. Pienso que es normal, ¿no? Ese escalofrío que todos sentimos al encontrarnos indefensos en la oscuridad. Porque cuando el sentido de la vista se pierde, los demás sentidos se agudizan, pero no solo los sentidos se intensifican, también lo hace el temor de que hay algo justo ahí, algo que está observando, algo que hace que te cubras con la sábana hasta que te vence el sueño, y eso es lo que te hace poner atención a los sonidos. Yo soy alguien que presta mucha atención a los detalles, a los pequeños ruidos nocturnos, como el caminar de los insectos o el ruido de este agitado viento de enero, que es como un susurro que no quiero escuchar, casi parece una frase, un murmullo tan real, pero también lo es el viento en sí, pero ya no quiero oír más porque no distingo bien entre la realidad y la fantasía. Lo que sea que fuese, no quiero vivirlo ya. El recuerdo del suceso lo hace más insoportable, pero no puedo omitirlo porque ese recuerdo está ahí. Puedo verlo con claridad porque yace en la sombra de lo que yo alguna vez fui o amé. Está en cada persona, lugar o cosa con la que tengo contacto. Hace ya un día que me he aislado de todo por esa razón, pero el maldito sigue ahí, ya está en mi persona, ya está en lo más profundo de mi cabeza, ya no puedo escapar.
Se está haciendo más palpable cada hora, cada minuto. Su presencia invade más y más mi persona conforme pasa el tiempo. Solo puedo esperar a que la locura me haga cometer el suicidio. Espero con ansia ese momento. Espero que ya acabe este castigo que me acerca a la cumbre de la agonía y me aleja poco a poco del razonamiento convencional. Todo esto está pasando por aquel suceso, el cual solo sigo repasando en mi cabeza. Es la única cosa que me distrae de verlo, es por desgracia, el motivo de mi vigencia en este mundo. Esa memoria parece tan lejana por mi demencia, pero tan real cuando la pienso que mi realidad está empezando a colapsar. Enloquezco cada vez que pienso en el suceso, pero aún así es mejor que recordar la terrible imagen de esa cosa, pues no me atrevo a llamarlo humano, esa sonrisa tan blanca como mi mente después de haber sido asaltada por tan traumática imagen. Su triste pero eufórica sonrisa se dibujaba retorciéndose en su rostro, murmurando palabras ininteligibles sin articular gesto alguno, chorreando minúsculos hilos de sangre que se desprendían de sus alterantes y punzantes labios, que llegaban hasta el último filo de esos brillantes dientes, ávidos de alimento. Allí estático, mirándome fijamente con sus penetrantes ojos que reflejaban a la muerte, vacíos y brillantes como espejo, ojos que escudriñaban los míos como si quisieran extraerme el alma misma. He quedado perplejo al ver esos ojos, porque ellos han escondido el secreto que me ha perturbado durante toda mi vida, y sé que no soy el único. Cada vez que intento decirlo siento una falta de oxígeno tan severa que debo parar y al igual que en el accidente no termino de ahogarme. Cállate. Calla esa maldita risa. Deja de sonreír, mátame de una vez, por favor, mátame de una vez. Para de una vez. Mátame ya. Lo estoy viendo de nuevo. El suceso se está repitiendo. Me ahogo y ahí está él se está repitiendo, se está repitiendo. Ayúdenme por favor. Yo como policía me di a la tarea de describir el trozo de audio que no escucho el resto del equipo policíaco. Se escucha la voz llorosa y con inmenso terror, un terror inexplicable, más que una fobia a la muerte, una voz que parece cortarse por el horror, que parece estar siendo callada por el miedo. El sujeto parece estar en agotamiento extremo, parece carecer de oxígeno y da la sensación de estar siendo ahorcado con una brutalidad tan alta que pequeños gritos y súplicas surgen de vez en cuando, pero solo de vez en cuando porque se escucha el ajetreo en su garganta. Se escucha que la saliva en su garganta hace sonidos como los que alguien haría si se estuviera ahogando, aunque no se escuchen ruidos violentos alrededor que lo justifiquen. Solo se escuchan sus gritos, gritos que ya no son de ayuda, sino de desesperación, como los que haría un cerdo cuando lo están matando. Gritos que en ocasiones son agudos y que no se cortan después de al menos unos cuantos segundos, pareciera que lo sueltan por breves periodos de tiempo para alargar su muerte, alargar su pena. Suena como si lo estuviesen apuñalando, golpeando o azotando, incluso violando, con crueldad y violencia demencial. Son gritos de un dolor inmenso. De gran maltrato, pero solo se escuchan sus pesares, y se intensifica la risa. El sujeto parece no estar respirando y su voz está seca, su voz está siendo modificada poco a poco por la de un demonio en pleno acto de castigo y está siendo opacada por esa risa. No es una risa cualquiera. Esta risa es muy grave y parece correr en cámara lenta, es una risa distorsionada por rugidos imposibles de hacer por cualquier animal, imposibles de describir con detalle. La risa está haciéndose más aguda y más monstruosa, acto que parecía imposible. Es una risa con gritos y otros sonidos hechos por gente en dolor profundo. Una risa que ataca al oído de tal manera que es insoportable. Esta risa es demoníaca y está llena de perturbadores ruidos que se mezclan en unísono. Los gritos del sujeto ya son muy parecidos a los de la risa, lo siguiente que pasa en la cinta es lo más perturbador. El sujeto ha empezado a reír junto con él. Es todo lo que puedo decir sobre la grabación del fallecido, y al indagar más profundamente en el lugar del incidente he encontrado algo que me ha dejado sin palabras. La imagen habla por sí misma. Un dibujo que al mostrársela al resto del personal, decidieron darle caso cerrado al asunto, a pesar de que pruebas como aquellas huellas de sangre en la parte superior de la pared donde se encontraba la cabecera del sujeto eran más que suficientes. A partir de ese momento todos los documentos referentes al caso, además de las fotos de la escena, fueron censurados y puestos en archivo confidencial, pero por alguna extraña razón yo decidí continuar. Este dibujo fue con lo que pude dar seguimiento al tema. Estoy cansado y ya es hora de regresar a mi casa donde finalmente puedo descansar. El caso me afectó demasiado y necesito dormir un poco, yo no tengo la culpa de que el chico haya acabado así.
El policía regresó tarde a casa solo con ganas de dormir. Observó su habitación iluminada y se decidió a apagar la luz. Se introdujo en su cama después de quitarse los zapatos, se recostó en la suave almohada y perdió la conciencia al cerrar los ojos. Fue entonces cuando lo vio. En su horrenda pesadilla el ente se asomó por encima de la cabecera y lo vio con los mismos ojos con los que miró a aquel pobre muchacho y le reveló el secreto que se escondía en su mirada, el que no podía ser contado. Despertó de un sobresalto en un intenso pavor por lo que vio. Unos instantes después su calma regresó al notar que era solo una pesadilla, pero fue entonces cuando escuchó ese susurro, el mismo susurro que escuchó aquel chico, aquel que lo torturaba de noche y comprendió lo que le esperaba. Giró lentamente la cabeza hacia un costado y encontró su final acostado junto a él. Ahora comprendo lo que quiso decirme. Debiste dejar la luz encendida.